Estimados hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro jueves de liturgia. Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, agentes de la pastoral litúrgica de nuestra parroquia, así también a todos los demás hermanos y amigos que se sirven conectarse con nosotros para el estudio de esta materia. Gracias por estar con nosotros. Con esta clase llegamos al final del estudio de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium. Hoy abordaremos el estudio del último capítulo. Y como pueden ustedes observar, la clase de esta tarde-noche está titulada El arte y los objetos sagrados, que corresponden, pues, como he dicho, a la materia del capítulo 7 de la Sacrosanctum Concilium. Pero ¿por qué, mis hermanos, antes de comenzar, no iniciamos con nuestro momento de oración, encomendándonos juntos a la Virgen Santa, a la Madre del Señor, pidiéndole, pues, que ella nos siga asistiendo y nos siga acompañando, sobre todo en estos tiempos donde la necesitamos, donde la requerimos en su ayuda y en su protección? Ayúdenme pues a hacer la oración que el Papa Francisco le ha entregado a la Iglesia para realizarla en estos tiempos de pandemia. Vamos a comenzar juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos: oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta última lección referida a la Sacrosanctum Concilium y a este capítulo 7, referido pues al arte y a los objetos sagrados, como lo hemos mencionado, queremos plantearnos el siguiente objetivo, y ahora juntos lo contemplamos. El objetivo de esta clase es el siguiente: valorar el arte sagrado como signo y símbolo de las realidades celestiales, con el fin de cuidar que todo sea digno, decoroso y bello, para que cumpla la finalidad de orientar a los hombres hacia Dios. Y como unas preguntas motivacionales que nos ayuden a introducirnos en la materia de esta tarde, vemos las siguientes preguntas. ¿Cómo es la iglesia en la que tú participas, en la Eucaristía dominical o a donde asiduamente asistes? ¿De qué material está hecha? ¿Cómo está distribuido el presbiterio? ¿De qué material es el altar? ¿Cómo está distribuido el lugar de la asamblea? ¿Te has fijado cuántas imágenes tiene y cómo están distribuidas? Pues con estas preguntas vamos a adentrarnos en la materia que nos ocupa esta tarde. Son apenas 9 números los que componen el último capítulo de esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia.
volverles a recordar, queridos amigos, que a lo largo del estudio de esta Constitución ha estado en el centro una misma idea y un mismo programa: la renovación litúrgica. Recordad cómo a lo largo de estos capítulos hemos estado pues estudiando lo que el concilio manifestó acerca de una auténtica y renovada liturgia. Ya hemos repetido en varias ocasiones cuál fue el espíritu del concilio y qué fue lo que inspiró al concilio para llevarse a cabo. Que la iglesia se renovara, que hubiera un verdadero aggiornamento, como dicen los italianos, en el espíritu de la iglesia y de una manera muy especial en el espíritu de la liturgia. Por eso nos hemos dado cuenta cómo a lo largo de estos capítulos, al mismo tiempo que se exponen grandes verdades, el concilio también manifiesta grandes directrices e indicaciones de cómo habrá de ser la liturgia ahora en adelante en sus elementos renovables. Pues bien, hablando de el arte sagrado y los objetos litúrgicos, también el Concilio Vaticano II va a decir una palabra sobre ello. Allí ustedes pueden contemplar cómo en el número 122 de la Sacrosanctum Concilium, los padres conciliares hacen una gran introducción sobre lo que es el arte sagrado, el grande valor que le da la Iglesia a este arte, a la obra de los hombres que a lo largo de los siglos ha enriquecido también el arte de la Iglesia. Algunas ideas importantes que dice el concilio, por ejemplo, entre otras, son estas. Entre las actividades más nobles del ser humano se cuentan con razón las llamadas bellas artes, y entre estas el arte religioso y su cumbre, el arte sagrado, juegan un papel muy importante en la Iglesia. Y los padres conciliares afirman que la expresión del arte humano es en cierta medida expresión del arte divino. El hombre es criatura de Dios, y cuando el hombre es capaz de crear arte, cuando el hombre es capaz de crear belleza, en sí mismo pues el hombre reproduce la belleza que hay en Dios mismo. Por esta razón la Iglesia valora y pone en alta cumbre el arte sagrado. Dice el concilio que por esta razón la Madre Iglesia siempre ha sido amiga de las bellas artes y que de todos los siglos la Iglesia ha buscado constantemente el noble servicio del arte, especialmente en aquellas cosas que están dedicadas al culto sagrado. Por su dignidad, por su decoro y por su belleza, el arte humano expresado como arte sagrado llega a convertirse pues en un signo y en un símbolo de las realidades celestiales. Y yo creo, queridos hermanos, que ustedes y yo lo podemos contemplar y lo podemos comprobar sin mucho trabajo. El día que entramos a una hermosa catedral, el día que entramos a una hermosa iglesia, el día que contemplamos la pintura, la escultura, todo ello inmediatamente nos transporta a las realidades celestiales, nos transporta a lo divino, aún en su color, en su olor, en su forma. Por esta razón la Iglesia valora y, como he dicho anteriormente, ¿verdad?, pone en alto grado las bellas artes que se han transformado también en arte sagrado. La Iglesia, dice el concilio,
procuró con especial interés que los objetos sagrados desde el principio sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza. La Iglesia también, a lo largo de los siglos, aceptó los cambios tanto en la materia como en la forma, asimismo como en el ornato, que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo. Bastaría ver un libro o una galería de arte sagrado para ver cómo ha sido el progreso del arte sagrado a lo largo de los siglos. Cada siglo es diferente, cada época es diferente y sin embargo el arte sagrado ha ido progresando, pero no por ello ha dejado de perder su esplendor. Bien, con esta breve introducción que el concilio hace sobre el arte sagrado, ahora el concilio va a dar algunas determinaciones o va a señalar algunos aspectos referidos a la reforma en el arte sagrado y en los objetos litúrgicos. A partir del número 123 de la Sacrosanctum Concilium, los padres conciliares van a decir cosas muy concretas de esta materia. Por ejemplo, comienza diciendo el concilio que la Iglesia no considera como propio ningún estilo artístico. Más bien la Iglesia se ha acomodado al carácter y a las condiciones de los pueblos, así como a las necesidades de los diversos ritos. Por esta razón, la Iglesia, en tiempos del concilio y para la posteridad, afirma que la Iglesia acepta todas las formas de arte sagrado. No está casada con ninguno. Siempre y cuando sea verdadero arte, la Iglesia acepta todas las formas y acepta también todas las condiciones que expresen este arte. Por eso el concilio dice, pues que el arte sagrado se ejerza libremente en la Iglesia, con tal que sirva a los edificios y a los ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda juntar su voz a aquel con mayúscula, aquel admirable concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados. Y aquí va a hacer entonces el concilio ya afirmaciones muy precisas. Por ejemplo, el número 124 dice que los ordinarios, es decir, los obispos, son los principales promotores y los principales impulsores del arte auténticamente sacro. En sus diócesis y en la Iglesia Universal, ellos son los que han de promoverlo y los que lo han de encauzar. Por esta razón se dice a los ordinarios, a los obispos, que ellos siempre habrán de buscar una noble belleza en el arte más que una mera suntuosidad. Es decir, el arte no se mide tanto por la grandeza material, sino por lo verdaderamente bello. Este principio que se les dice a los ordinarios no solamente vale para las construcciones, sino también para las vestiduras y para la ornamentación sagrada. Por tanto, esta es una primera tarea para los obispos, que promuevan el arte sagrado, pero que no lo hagan simplemente por la suntuosidad, sino más bien por la belleza. Otra recomendación y directriz para los obispos será esta, emanada del concilio. Los obispos han de excluir de sus iglesias y de los demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, que estén contrarias a las costumbres o a la piedad cristiana, así también como aquellas obras que ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte.
Y de verdad, queridos amigos, que esto de repente suele pasar. En X iglesia, en X parroquia, en X catedral, de pronto apareció por allí una efigie que quiso ser escultura o que quiso ser imagen, pero que nadie comprende nada sobre ella. Todo parece menos bello arte, y la comunidad que es sensible y el pueblo que es sensible inmediatamente manifiesta su repugnancia o manifiesta su desacuerdo. Los pastores, los obispos son los principales custodios de las bellas artes y habrán de tener mucho cuidado con esto. También se les dice a los obispos que cuando se trate de edificar nuevas iglesias, todas ellas han de ser edificadas con el criterio de que sean aptas para la celebración de la liturgia y sobre todo para conseguir la participación activa de los fieles. Y ya en concreto, el concilio dice una palabra sobre las imágenes sagradas. Escuchen, es interesante. Manténgase firmemente la práctica de exponer las imágenes sagradas a la veneración de los fieles. Pero una recomendación: ojalá sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase preguntábamos cuántas imágenes existen en tu iglesia, en tu parroquia, a la que pretendes frecuentar? De pronto vemos iglesias muy armónicas, iglesias que hasta parecen limpias por la austeridad y el poco número de imágenes. Pero también encontramos lo contrario, templos o iglesias atiborradas de tantas imágenes que más que provocar una piedad, como dice el concilio, provocan una distracción. Y eso, pues no solamente, ¿verdad?, lo deben custodiar los obispos, sino también todos los delegados de los obispos, que somos los párrocos. Habremos de tener mucho cuidado en nuestras parroquias y en las iglesias a nuestro cargo, que no se descomponga esta armonía, ni tampoco este orden en el arte sagrado. Dice también el concilio que estos mismos ordinarios, los obispos, cuando se trate de emitir un juicio o una opinión acerca del arte sagrado, los obispos siempre deben hacer consulta a la comisión encargada del arte sagrado, inclusive a otras personas que sean entendidas en esta materia, para discernir y para hacer un juicio o emitir un voto sobre X o Y obra de arte, sin excluir, por ejemplo, que cuando se trate de una obra de arte, una pintura, una escultura, una construcción, el obispo también habrá de consultar tanto a la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica en la nación como en la diócesis y también a la Comisión del Arte Sacro. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque con tristeza podemos constatar que no siempre se ha tenido el cuidado. Los obispos, los ordinarios, habrán de tener un especial cuidado sobre los objetos sagrados y las obras preciosas, de tal manera que ni se vendan, ni se destruyan o se dispersen. De repente el descuido nos lleva al saqueo, el descuido nos lleva al detrimento, el descuido nos lleva al deterioro, y lo que es verdaderamente arte, arte sacro, arte valioso, por nuestra negligencia se destruye. Los obispos y los ordinarios en general tienen este deber y esta obligación de que todas las iglesias a ellos encomendadas sea custodiado verdaderamente el arte sagrado. También la Constitución sigue hablando acerca de las obligaciones de los obispos
con respecto al arte sagrado. En el número 127, por ejemplo, encontramos que los obispos, a través de ellos mismos o de sus delegados, también habrán de tener un cuidado sobre los artistas que existen en la diócesis. No descuidar a estas personas tan valiosas. Los obispos habrán de interesarse por los artistas a fin de imbuirlos del espíritu del arte sacro y de la sagrada liturgia. Y por supuesto se recomienda que en aquellas regiones donde parezca oportuno, inclusive las diócesis, tengan su propia escuela o su propia academia de arte sagrado donde se formen los nuevos artistas. Me surge una pregunta interesante. ¿Quiénes serán ahora los artistas más famosos dentro de la Arquidiócesis de León? ¿Conocemos alguno? Puede ser algún músico, algún pintor, algún escultor, un grupo de arquitectos, un grupo de diseñadores. ¿Quiénes son? ¿Están involucrados en la iglesia o la iglesia los ha volteado a ver? ¿Han escuchado ustedes de alguna conferencia, algún encuentro diocesano del arte sagrado, encuentro con los artistas? Pregunta interesante, ¿verdad? Por esta razón el concilio, pues, pide que los artistas sean también formados integralmente, sean tomados por la iglesia y formados por ella. La iglesia, pues, vuelve a recordar esta verdad, que los artistas en su ingenio también glorifican a Dios. El trabajo de los artistas, en cierta manera, es imitación sagrada de la creación divina. Y las obras de los artistas, cuando están destinadas al culto público, a la edificación de los fieles y a la instrucción religiosa, esta obra artística se vuelve, por supuesto, mucho más sublime. También el concilio, entonces, como consecuencia de todo esto, va a decir una palabra acerca de los libros litúrgicos que se refieren al arte sagrado. Dice el 128. Por tanto, revísense junto con los libros litúrgicos los cánones y las prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de las iglesias. ¿Se acuerdan que en la primera parte del curso, cuando estuvimos hablando pues de la construcción de las iglesias, como advertimos que después del Vaticano II hubo algunas cosas que se actualizaron y se renovaron? Por ejemplo, como la colocación del altar ya no pegado al retablo, sino en una parte central, visible y alta, para que toda la asamblea se pudiera percatar del centro eucarístico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los espacios focales? El bautisterio, el sagrario o el tabernáculo y algunos otros espacios. Pues bien, aquí el concilio, en la plena erección de esta constitución, ya está diciendo esto. Pronto revísense y actualícense todos esos cánones y disposiciones que se van a referir a la edificación de las iglesias, a la forma y a la construcción de los altares, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario, así también como a la funcionalidad que va a tener el bautisterio, el orden conveniente a las imágenes sagradas, una palabra sobre la decoración y el ornato. Todo esto, queridos amigos, en su conjunto nos habla del grande ímpetu que le dio el concilio a la reforma litúrgica, y esto lo dijo en un sentido de ya mucha prontitud, que se diera la mayor prisa a esta materia. Dice el concilio: corríjanse o suprímanse todas aquellas cosas que parezcan resultar menos conforme con la liturgia reformada
y consérvese o introdúzcase aquello que lo vaya a favorecer. En cuanto a la materia y forma de los objetos y vestiduras sagradas, el concilio dejó esta facultad a las asambleas territoriales de los obispos. Acuérdense que el concilio ya había dicho que no es su pretensión uniformar a nadie, ni casarse con un solo modelo, ni con una sola estructura. Con respecto a los objetos sagrados, a las vestiduras, esto lo deja a la facultad de las asambleas obispales, de las asambleas territoriales. Ellos han de decidir la mejor forma y el mejor modo de disponer estas normativas sobre los objetos sagrados. Pienso, por ejemplo, los pueblos africanos, los pueblos orientales, los pueblos latinos, ortodoxos, los que están en comunión con la Iglesia Católica, bueno, de distintos ritos, de distintos rangos, de distintas culturas, ellos habrían de decidir la forma en que se habrían de confeccionar de ahora en adelante tanto los objetos como las vestiduras litúrgicas. El número 129, hablando de esta materia, también da una seria aclaración o afirma contundentemente acerca de la necesidad que el clero esté formado en el arte sagrado. Y dice así: los presbíteros, mientras se forman, mientras son estudiantes tanto de filosofía como de teología, habrán de ser instruidos en la materia del arte sagrado, sobre todo de los sanos principios en que deben fundarse sus obras, de modo que estos, los presbíteros, una vez ordenados, sepan apreciar y conservar los venerables monumentos de la Iglesia y puedan orientar a los artistas a las ejecuciones de sus obras. Sí, porque si nosotros los presbíteros no tenemos al menos alguna pizca, algún barniz de conocimiento sobre el arte sagrado, nosotros podemos ser los principales sujetos que cometemos aberraciones, que cometemos ilícitos, que cometemos alteraciones o que provocamos daño al arte sagrado por nuestra ignorancia. Y recordad, hermanos, que la ignorancia no exime de la culpa. Somos responsables de aquello que se nos ha confiado. Finalmente, el concilio va a decir una palabra acerca de las insignias pontificales o episcopales que habrán de usarse ahora en adelante. Dice el 130: conviene de ahora en adelante que el uso de las insignias pontificales se reserve solamente a aquellas personas eclesiásticas, es decir, ministros ordenados, que tienen o bien el carácter episcopal o que bien ejercen alguna jurisdicción particular, como los abades o los superiores en los monasterios o en las congregaciones religiosas. De las insignias episcopales sobre todo se va a referir pues al báculo, a la mitra, al anillo episcopal, al pectoral, que será ahora de uso reservado solo para los obispos y para los superiores de algunos monasterios y de instituciones religiosas. Bien, con esta palabra, queridos amigos, terminamos pues este último capítulo de la Sacrosanctum Concilium. Y como pase de lista o como actividad final, pues ahí se nos propone, miren, que completemos estos enunciados y que luego los hagamos a través de este crucigrama que se nos propone. Se trata de poner la palabra correcta según lo que hemos estudiado en cada uno de estos enunciados, de estas sentencias. Resolvamos primero la parte horizontal, la parte vertical o viceversa, y esas mismas palabras las pongamos en juego en el crucigrama. Palabras clave que nos ayudan a entender la materia de esta tarde.
Hemos llegado pues así al final del estudio de la Sacrosanctum Concilium. En breve reanudaremos nuestros jueves de liturgia, continuando con el siguiente texto litúrgico que nos ofrece el Magisterio de la Iglesia. Ahora nos vamos a adentrar en próximas semanas en el estudio del ordenamiento de las lecturas de la misa, una materia también interesante que vale la pena que nosotros la estudiemos. Por su atención, muchas gracias. Desde esta sede parroquial les saludo y les bendigo a todos y espero encontrarnos muy pronto. Gracias.